Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 86. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Ya sabes, gruñó Leo mientras miraba al techo. Ahora que lo pienso, no celebramos el año nuevo. ¿Es eso algo que celebras? Preguntó Laurent, que estaba sentado a su lado y hacía lo mismo, sin ningún sarcasmo. ¿Qué? ¿Nunca has tenido una fiesta en Nochevieja? Nunca he hecho una fiesta por nada. Bueno, excepto por Navidad este año, contó. Y esa terminó de una manera extraña. Sí, fue una mierda, suspiró Leo. Aunque eso es culpa de Ruler. Estábamos de fiesta para olvidarnos un poco de la guerra y él tuvo que recuperar ese ánimo. Es el mismo tipo de estado de ánimo que todos están experimentando ahora mismo, dijo Laurent encogiéndose de hombros. Todos están estresados por todo lo que ha estado sucediendo, así que nadie ha estado de humor para fiestas. Eso era cierto. De hecho, en la víspera de Año Nuevo, Leo todavía estaba en coma. Charles también había muerto poco tiempo antes, por lo que nadie habría pensado en celebrar. Hace un frío del demonio. Leo resopló con su nariz mocosa. Sí. Al final, la semana que los había separado del momento de la batalla pasó en un abrir y cerrar de ojos. No se habían vuelto a reunir para discutir su estrategia con más profundidad, lo que parecería que todos habían estado de acuerdo en lo que ya se había decidido. Se había contactado a la facción negra para compartir ese plan con ellos, y a cambio la facción recibió las coordenadas de la facción blanca. Con eso, se habían hecho todos los preparativos que se podían hacer. Como su nombre lo indica, el arca no estaba estacionaria. Incluso mientras el resto de las facciones se preparaban para realizar sus movimientos, el cuartel general de la facción B estaba en constante movimiento. Por otro lado, parecía estar moviéndose en línea recta, por lo que al calcular su velocidad, no debería ser difícil adivinar su posición exacta cuando llegara el momento predestinado. En ese momento, el arca se movía hacia el oeste a través del Océano Pacífico. Como era de esperar, ni siquiera acercarse a su ubicación fue tarea fácil. Si no hubieran contado con el apoyo de la torre del reloj, tal vez hubiera sido imposible. Durante la última ronda, todo lo que tuvieron que hacer fue esperar. Sin embargo, esta vez se embarcaron en un viaje completo. En primer lugar, se decidió que tomarían un avión a Nueva York, al tomar otro a Alaska. Esa era la masa terrestre civilizada más cercana a su objetivo después de todo. Una vez allí, les habían proporcionado barcos para el último tramo hacia su campo de batalla. Por cierto, no se trataba de un viaje de un día entero. Los dos vuelos solo habían llevado casi 2 días. Decir que este fue el peor viaje que Leo había hecho jamás sería quedarse corto. Entre el viaje en el tiempo, la relativa falta de comodidad y el ambiente que reinaba en la facción, los vuelos habían sido la peor parte del viaje. Los barcos no eran mucho más cómodos, especialmente ahora que estaban en Alaska en pleno invierno con solo un calentador de gas. Se acabaría tarde o temprano. Al menos no les faltaba espacio. En lugar de una sola nave para que todos pudieran embarcar, se habían dividido en 2 botes. Galahad y Phaeton se habían convertido en los capí de su propia nave gracias a su habilidad para montar a caballo. Gracias a esto último, esos botes podían moverse lo suficientemente rápido como para alcanzar al arca antes de la límite. Naturalmente, Leo había subido a bordo del mismo bote que sus sirvientes, y el resto de su tripulación estaba formada por Maui y sus 2 maestros. En realidad fue un poco raro. ¿Por qué estamos solos en este barco? Reflexionó en voz alta. Son solo 2 parejas de amo y sirviente, un trío, lo que sea. A diferencia de... Bueno, eso significa que la otra nave tiene al tío Michael y a Ryder, a Ewald y a Lancer, a ese tipo de reboque a asas. ¿Ya lo olvidaste o qué? Preguntó Laurent exasperado. ¿MH? Lo que le valió una mirada curiosa de Leo. Se supone que Assassin y Berserker deben tomar un barco diferente al nuestro. Eso significa que solo hay 2 pares para cada uno. Ah, es cierto. Leo cerró los ojos y se dejó llevar por la somnolencia. En realidad no había mucho que hacer allí, y pensar constantemente en la batalla que se avecinaba resulta agotador. Pero, de repente, se le ocurrió algo y abrió los ojos de par en par. Espera un segundo, ¿en qué barco? ¿Eh? Solo había 2 barcos, ¿verdad? Quiero decir, Laurent parpadeó mientras pensaba, pero tal vez él también estaba exhausto, ya que rápidamente gimió y se dio por vencido.
Tal vez solo había dos, pero viste subir al otro, ¿verdad? Probablemente había otro barco esperándolos en otro lugar aún así, eso se siente raro. O tal vez cambiaron de opinión, no me importa, se quejó Laurent. Pero, ahora que el tema estaba en su mente, Leo no pudo evitar sentir que algo no iba bien. Oye, ¿crees que Revoca ha estado actuando de forma extraña durante el viaje? ¿Cómo podría saberlo? No se supone que ustedes dos se conocen. Quiero decir, lo hacemos, pero... Su voz se apagó un poco. Nosotros, para ser honesto, no estoy seguro de cómo se supone que es nuestra relación. Compañeros en Desert suena duro. De todos modos, ha cambiado mucho desde que comenzó la guerra del Santo Grial. No sé qué tiene en mente. ¿Por qué de repente sientes tanta curiosidad? Probablemente no sea nada. Leo se encogió de hombros. O tal vez no lo era, pero si apenas podía notarlo, entonces no valía la pena pensar en ello. Solo que, bueno, Leo tampoco estaba muy familiarizado con ellos, pero en retrospectiva descubrió que Revok y Leanne habían estado terriblemente callados durante su viaje, a pesar de lo largo que había sido. Tal vez era solo que el pesado estado de ánimo previo a la batalla los estaba agobiando demasiado. Pero aún así, al pensar en lo que habían estado haciendo durante el viaje. Lo que habían estado haciendo. ¿Qué? En realidad, cuanto más pensaba en ello, más vagos se volvían sus recuerdos. ¿Será porque, desde un principio, no les había prestado mucha atención? Es porque estoy muy cansado, estoy empezando a pensar demasiado en las cosas otra vez, ¿cierto? Estaba demasiado agotado para pensar en nada. Con un suspiro, le preguntó mentalmente a Galahad cuánto tiempo les quedaba y, como era de esperar, no llegaría pronto ese caso. Sería mejor que durmiera un poco, no fuera a ser que su mente terminara en la cuneta otra vez. Por desgracia, mientras que los sirvientes podían dormirse cuando se lo ordenaban, y eso era algo que él envidiaba mucho, todo lo que Leo podía hacer era acostarse y esperar a llegar a el sueño. Pero ni siquiera intentar aclarar su mente ayudaba. Era como si cuanto más quería dormir, menos podía hacerlo. Así que, en lugar de eso, simplemente cerró los ojos o dejó que sus pensamientos vagaran. Y por un momento, sintió que finalmente podría lograr dormir en el reino de la inconsciencia. Por desgracia, de vez en cuando su somnolencia interrumpida por un repentino y terrible escalofrío. Hacía un frío terrible. Incluso con un abrigo, guantes y una manta, recordaba constantemente ese hecho. Había oído que quedarse dormido era lo último que uno debía hacer si se quedaba atrapado en la nieve. Eso se debía a que la temperatura corporal bajaba al dormir, lo que significaba que uno se moriría de frío. No creía que la temperatura dentro del bar fuera lo suficientemente baja como para que algo así sucediera, pero el pensamiento aún así le hizo abrir los ojos. Ah, maldita sea, murmuró para sí mismo antes de levantarse. De alguna manera, se sentía aún más cansado esperar a que llegara el sueño en vano. Bueno, aún así no hay que hacer aquí. Había traído consigo su fiel mochila, pero solo la había llenado con lo que sería útil para las batallas que le esperaban. Y había subestimado la batalla contra el aburrimiento. Y por desgracia, sus compañeros de tripulación no habían sido más sabios que él. Al mirar alrededor de la bodega del barco donde se alojaban, solo estaban ellos, el calentador de gas y comida enlatada. Leo y Laurent estaban tumbados contra una de las paredes, en el duro y frío suelo con mantas. Junto a la pared opuesta, Maui y Ladile estaban durmiendo de verdad. Estaban envueltos juntos dentro de la misma manta, con un osito de peluche para colmo. Parecen mucho más cómodos que yo, ¿era él el raro por no poder dormir? Mientras se preguntaba sobre eso y sentía un poco de envidia de los dos, se volvió hacia las escaleras y la puerta que conducía al exterior. Como había nada que hacer allí y estaba un poco apretado, entonces bien podría salir y tomar un poco de aire fresco. O eso había pensado, pero al abrir la puerta, recordó que el aire afuera más que fresco. Apenas la había abierto cuando el viento helado ya estaba invadiendo la habitación, lo que le valió un gruñido de todos los demás. Oye, date prisa y vete, o simplemente cierra la puerta. Laurent lo fulminó con la mirada antes de esconderse por completo debajo de su manta. Bueno, ahora no estoy tan seguro de irme. Temblando, Leo cerró la puerta lo más rápido que pudo. Seguimos tan al norte. A donde quiera que vayas, hace frío en el mar, dijo Maui, que o bien nunca había dormido o bien se había despertado por el frío, y ofreció su sabiduría. Aunque haría menos frío si estuviéramos más al sur. Así que, al final, todo depende del lugar. Con un suave gruñido, Leo volvió a bajar las escaleras.
De todas las ocasiones en las que podría haber ocurrido, la guerra del Santo tuvo que ocurrir precisamente en invierno. Casi me pierdo él. Pero no pudo terminar de pensar en ello, porque de repente la visión de Leo empezó a dar vueltas. Por un breve instante, sintió que se caía y, en efecto, perdió el equilibrio. Sin embargo, fue solo un susto pasajero, pues su brazo logró encontrar la pared a tiempo para sostenerse. Pero incluso después de que su misterioso malestar hubiera pasado, seguía a sentirse bien. Una vaga sensación de fatiga lo invadió y su cuerpo no quería nada más que tumbarse. Había estado a punto de dejarse llevar por ese impulso, pero aún así estaba preocupado. Se había sentido muy bien hacía un minuto y no podía explicar lo que estaba sucediendo de repente. ¿Era el cansancio de los últimos días lo que lo estaba afectando? Aún así, era brutal. O tal vez fuera el mareo, aunque Leo nunca lo había experimentado antes. No se ha mareado en el barco que lo había llevado a las Azores, pero tal vez esa fue la gota que colmó el vaso. Eso sin duda explicaría esa sensación de malestar que subía desde su estómago. Espero no empezar a vomitar. De todos modos, estaba acostado nuevamente bajo su manta junto a Laurent. La única diferencia con la anterior era que su cuerpo se sentía más pesado ahora y su mente estaba poco confusa. Eso sería perfecto para conciliar el sueño, y sin embargo, por alguna razón que no podía explicarse, Leo luchó contra el impulso de cerrar los ojos. A diferencia de la idea de dormir de repente le pareció bastante aterradora. Pero era una lucha difícil, por lo que necesitaba ayuda. «Hola», le gritó a Laurent, que tenía los ojos cerrados. «¿Estás durmiendo?» Podría haberlo estado si no hubieras abierto esa puerta. Dime, ¿cómo estás? Frío e incómodo. No, me refiero a... Leo miró a Maui y bajó la voz. La última vez que te vi, antes de que nos fuéramos de Inglaterra, parecías estar peleándote con tu sirviente. ... ¿No se reconciliaron? ... Oye. Leo estaba lo suficientemente cerca como para poder darle a Laurent un pequeño golpe en el hombro. ¿Por qué eres tan persistente?, preguntó el adolescente con fastidio. Porque ya estaban peleando antes, y me involucraron sin preguntar. Leo no se había olvidado del todo de la fuerte discusión que habían tenido los dos junto al anillo de llamas. Ese era solo Archer. Entonces, ¿te dieron un sermón? Sí, y no me importa lo que tenga que decir. Durante su reunión estratégica hace menos de una semana, Maui se había enojado con Laurent cuando este último declaró su intención de estar presente en el campo de batalla. Y no podía decir que no entendía por qué ella estaba preocupada. Después de todo, se trataba del mismo chico que había mencionado sus impulsos suicidas antes. Dicho esto, también tenía la sensación de que esto no era exactamente lo mismo. Laurent no parecía estar a punto de morir. Aún así, sé que no soy el indicado para hablar, pero habrías estado más seguro si te hubieras quedado en casa. ¿De verdad tienes una razón para arriesgar tu vida? No estoy a salvo en ningún lado, murmuró Laurent. Ni en el campo de batalla ni en mi cama, no puedo estar seguro de que mi vida no esté en peligro. Se lo expliqué, pero Au se enojó conmigo. Ella solo está preocupada por ti. No lo creo, dijo secamente. Está más preocupada por Milady que por mí. Aún siento que está muy preocupada por ti. ¿No puede cuidar de los dos? Su voz se apagó. Sus ojos se abrieron por fin, pero la mirada en su interior era triste. Sé que no me odia, pero es tan protectora con Milady que ni siquiera puedo con ella. Prácticamente decidió por su cuenta secuestrarla y traerla con nosotros. Eso en sí mismo parece algo muy importante. Leo no sabía qué hacer con una información tan peligrosa. El padre de Milady decidió que ella se quedaría en su propiedad mientras nosotros nos íbamos a luchar. Pero no se pueden hacer cumplir decisiones como esa cuando Archer está cerca. ¿No es malo? Quiero decir, dejando de lado lo peligroso que es, ¿no tendrá consecuencias en el futuro? Por supuesto, pero hasta ahora no ha pasado nada, dijo Laurent encogiéndose de hombros. No me preocupa Milady. Pase lo que pase, está a salvo con Archer. Su padre tan pondrá una mano encima. Y en cuanto a mí, tengo que cuidar de mí mismo. ... Entiendo por qué a Archer le importa más Milady. Ella es mucho más asombrosa que yo y aún no puede cuidar de sí misma. Archer hará un mejor trabajo protegiéndola de lo que podría hacerlo, así que no soy necesario. Espera, tú, de repente Leo tuvo un presentimiento. He tomado una decisión, susurró Laurent con dificultad. No volveré nunca más a la finca de Basilia. No volveré a servir a Milady. No sé qué pasará en los próximos días, pero pase lo que pase no pienso dar marcha atrás. Ya veo.
No sé si eso traerá algo bueno, pero... Leo intentó levantar el pulgar, pero solo tuvo energía suficiente para levantar el puño por encima de la manta. Buen trabajo. Me refiero a tomar una decisión. Sí, por un momento, pareció que una leve sonrisa aparecía en el rostro de Laurent, pero quedó eclipsada por el cansancio en sus ojos. Fue muy difícil, ¿sabes? Me pregunté me pregunté si siquiera podría. ¿Fue mi discurso inspirador el que disipó tus dudas? Como sí, Laurent puso cara de disgusto. Sin embargo, Leo solo estaba bromeando, no había necesidad de reaccionar con tanta fuerza. Bueno, supongo que me ayudaste a aclararme las ideas. Eso es mejor que nada. Claro, dítelo a ti mismo. Laurent no se conmovió. Me dijiste que debería intentar crear una tercera opción para mí. Lo pensé, pero no soy lo suficientemente bueno para eso. Puedo hacer felices a todos. ... Entonces me dije a mí misma que a Archer no le importo. Me obligué a pensar que Milady no estaría triste por mucho tiempo incluso si desaparecía. Pensé cosas terribles sobre él, tenía que hacerlo. ¿Cómo se suponía que iba a distanciarme de ellos si no lo hacía? ... Si quiero vivir mi propia vida, tengo que descartar la que ya tengo. Eso significa dejar ir lo que odio y lo que me gusta, ¿no es así? Para ser sincero, todavía no me gusta, admitió Leo. Es deprimente. Es aún más deprimente si no hago nada. Incluso si no te gusta, ¿qué se supone que debo hacer al respecto? Leo no tenía una respuesta para eso. Ya era admirable que Laurent hubiera tomado la decisión de dar un paso adelante, pero aún así le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Contaste sobre eso? ... Bueno, lo hiciste. Archer debería haberse dado cuenta. No creo que tenga derecho a estar enojada conmigo. ¿Pero qué pasa con el otro? No le he dicho nada a Milady todavía. ¿Tienes miedo de cómo reaccionará? No, tengo miedo de cómo voy a reaccionar. Si lo hago ahora, no sé si podré mantener mi determinación. ... ¿Esa resolución fue algo bueno o malo? Si ayudó a Laurent a avanzar, entonces tenía que ser algo bueno. Pero por la forma en que lo decía y la cara que ponía, no era como si estuviera dando un paso adelante con una mente liberada. De una forma u otra, iba dejando atrás los remordimientos. Tal vez esas cosas desaparecieran con el tiempo, o tal vez se quedarán con él por el resto de sus días. Pero realmente no había otra salida. Si el adolescente decía que no, entonces probablemente tenía razón. Leo era, en última instancia, un extraño aquí. Podía decir lo que quisiera, pero no podía decidir nada por Laurent. Ya había aprendido que el optimismo por sí solo no podía resolverlo todo mágicamente, pero... sentirse impotente así, se siente horrible. Y así, volvió a mirar fijamente al techo, hasta que sus ojos se cerraron y finalmente fue arrastrado al reino de los sueños. Solo un día más y la segunda ronda de la Guerra del Santo Grial comenzaría. Hubo más de una persona que decidió tomar su destino en sus propias manos. Unos días antes, sus caminos ya habían empezado a divergir. ¿Qué estás haciendo? Si no nos vamos ahora, perderemos el avión. No vamos a subir al avión. Todos los miembros de la facción roja se habían reunido en el aeropuerto para irse juntos. Sin embargo, cuando los demás abandonaron la sala de espera y se dirigieron hacia su Revok, se quedó atrás y se aseguró de retener a Leanne. La confusión se reflejaba en el rostro de esta última, pero eso era comprensible. Aún no había compartido su plan con él durante la semana pasada, no le habían faltado ocasiones para hacerlo, pero quería eliminar cualquier posibilidad de que se filtrara. Confiaba en Leanne, pero si ella no confiaba en podría dejarlo pasar, y no había forma de que el resto de la facción roja aceptara lo que Revok estaba a punto de hacer. Después de todo. Lamento no haberte dicho hasta ahora, pero no vamos a ir con ellos. ¿Quieres decir que tomaremos una ruta diferente? Seguía completamente perdida, además de estar en pánico por la idea de perder el avión. Pero tenemos que avisarles a los demás sobre... No, no deben saberlo, pase lo que pase, la interrumpió Revok, con más sequedad de la que pretendía. No iremos con ellos en absoluto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Al final, no importaba lo que dijera, no parecía que estuviera llegando a ella. Revok en realidad sintió una pequeña punzada de arrepentimiento al ver el desorden, e incluso una de miedo, en sus ojos. Sin embargo, hacía tiempo que había cruzado la línea en la que podía arrepentirse de algo. Desde el principio, había decidido que estaba dispuesto a lastimar a los demás siempre y cuando pudiera alcanzar su objetivo. No parecía que a los demás les molestara su ausencia, o tal vez no se habían dado cuenta todavía.
Desde donde estaban, deberían poder verlos a los dos todavía de pie allí, por lo se sentía un poco extraño. Pero Revok no iba a cuestionar una oportunidad. Si podían irse sin que nadie se diera cuenta, entonces el resto de la facción roja no se daría cuenta a que fuera demasiado tarde. Gracias a la mentira de Revok el otro día, con suerte sucedería más tarde que temprano. No podemos quedarnos aquí por más tiempo, agarró la mano de Leanne para llevarla consigo. No. Pero ella se resistió y lo miró a los ojos con una resolución inusual. Esto no es normal. Sabía que actuabas de manera extraña últimamente, pero esto es demasiado. ¿Qué te pasó? Ahora no es el momento, trató de tirar de ella por la fuerza, pero ella tenía una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Entonces, ¿les mentiste a todos en aquel entonces? ¿Y ahora no deberíamos ir con ellos, aunque cuenten con nosotros? No tenemos que luchar la misma batalla que ellos. Si solo hacemos las cosas como se nos dice, entonces no habrá esperanza para nosotros. Mientras no rompamos las reglas de gobernante, estaremos bien. Revok intentaba mantener la voz lo más baja posible. No importaba lo que pasara, no debían armar un alboroto allí. No esperaba que ella se resistiera tan firmemente a su decisión. Leanne, que él conocía, habría seguido su ejemplo siempre y cuando él le dijera qué hacer. La Leanne que él conocía. No, eso no era correcto. Él ya sabía que ella tenía ese tipo de fuerza. Lo había presenciado muchas veces antes, ¿no? Pero nunca había pensado que ella lo miraría de esa manera. Desconfianza en sus ojos. Tal vez se sentía traicionada. Mentirles a los demás sobre tener directivas y no presentarse cuando era hora de luchar era lo mismo que dejarlos a Susue con la falsa perspectiva de refuerzos. Él le estaba pidiendo que los abandonara. Por eso ella, que siempre lo había mirado con confianza y amabilidad, ahora lo miraba como si fuera extraño. Pero entonces su expresión se suavizó con tristeza. ¿Tiene esto que ver con lo que pasó antes? ¿Con el hombre al que quieres matar? Sí. Revok, sin darse cuenta, apretó con más fuerza la mano de Leanne. Dijiste que yo soy quien tiene que decidir, ¿no? Ya lo he decidido. Pase lo que pase, tengo que matarlo. No lo hago ahora, nunca tendré esa oportunidad. Pero, yo. Necesito tu ayuda, Leanne. Ahora que ella había dejado de lado su actitud desafiante, él la miró fijamente a los ojos. Él es quien convirtió mi vida en una pesadilla. También quien te arrastró a todo esto. No hay forma de que deje que ninguno de los dos gane la guerra del Santo Grial. Si no nos deshacemos de él, no habrá esperanza de victoria para nosotros. No podremos salvar a tu hijo. Parecía como si alguien le hubiera dado una bofetada. Estaba realmente bajo. Revok no se equivocaba en absoluto. Víctor Basilia no iba a jugar limpio. Leanne era solo un peón, al igual que Revok y Laurent. Habrían tenido que enfrentarse a él en un momento u otro, por lo que no era como si su justificación no fuera válida. Sin embargo, eso no era lo que tenía en mente Revok. Todo lo que le importaba era cómo convencerla. Si decidía ir los demás, su tapadera definitivamente quedaría al descubierto. Por eso, no dudaría en tocar su fibra sensible para mantenerla con él. Te lo explicaré todo más tarde, pero ahora tenemos que irnos, dijo con seguridad, y esta vez Leanne no se resistió. Todavía parecía devastada, pero lo siguió de todos modos. Afortunadamente, parecía que los demás todavía no habían notado su ausencia. A paso rápido, salieron de la sala de espera y se dirigieron hacia la salida. Sin embargo, mientras hacían, Revok vio algo entre la multitud y su corazón dio un vuelco. Era un hombre vestido de civil. No sabía su nombre, pero estaba seguro de que había visto a ese hombre en aparte antes. Era uno de los secuaces de Víctor. ¿Por qué no lo había pensado antes? Víctor tenía la intención de mantenerlos atados, por supuesto que pondría a alguien para que los vigilara. Pero cuando pasaron junto al secuaz, algo no iba bien. Revok lo miró a la cara, pero el hombre no le devolvió la mirada. Por el contrario, la mirada en sus ojos estaba vacía, como estuviera distraído. Y no fue el único. Al salir, Revok vio a otros dos secuaces de Víctor, pero le estaban prestando tanta atención como el primero. En un movimiento audaz del que fácilmente podría haberse arrepentido, Revok agitó la mano frente a sus caras, pero no pudo obtener ninguna reacción de ellos. Ni siquiera un golpecito en el hombro dio resultado. Leanne lo miró preocupada, pero él negó con la cabeza y le aseguró que todo estaba bien. Algo estaba mal. Pero a mí me funciona perfecto. A bordo del otro barco que llevaba a la facción roja a su destino, Ewald tenía igualmente pocas cosas que hacer para matar el tiempo. Dicho esto, no le preocupaba demasiado.
de todo el tiempo del mundo para revisar su equipo, por escaso que fuera, y cómo podía realizar el mantenimiento de su arma de forma instintiva, podía utilizar ese tiempo para pensar desde que él y Brynhilde habían hablado de corazón a corazón sobre su pasado y sus recuerdos, tenía muchas cosas en las que pensar. Pero entre todas, lo que más le mantenía ocupada era tratar de comprender esta nueva condición suya. El velo que ocultaba su pasado y sus sentimientos había sido removido, y sentía que finalmente se había liberado de que había estado pesando sobre sus hombros durante mucho tiempo. Fue muy difícil describir cómo se sintió al volver a ser consciente de sus sentimientos. En pocas palabras, fue como si todo se hubiera llenado de claridad. Sus recuerdos, sus emociones cada momento de vigilia. Se daba cuenta de las cosas y comprendía matices muy sutiles con mucha naturalidad, como si siempre hubiera sido capaz de hacerlo. Sin embargo, no siempre había podido hacerlo, y ese hecho lo preocupaba. Considerando que había recuperado lo que había estado fuera de su alcance hasta ahora, se podía decir se había recuperado del estado de vacío que lo había seguido durante la mayor parte de su vida. Pero no importaba cómo lo mirara, no se había recuperado de nada. El Ewald Wachund del pasado no había dejado de existir. Durante tantos años, había vivido como un fantasma sin otro propósito que sobrevivir, y no podía borrar la marca de todos esos a la noche a la mañana. Tal vez nunca pudiera hacerlo. ¿Pero qué significaba eso? No era la misma persona que había sido hace unas semanas. Después de que Brynhilde lo había ayudado a superar finalmente su miedo, los recuerdos de su infancia habían resurgido lentamente uno tras otro. Había visto muchas cosas terribles desde entonces, pero todavía lo lastimaban profundamente y lo perseguían como fantasmas del pasado. Pero no había huido de ellas una segunda vez. Por mucho que lo lastimaran, las había aceptado con los brazos abiertos. No se sentía bien ni liberador, pero sabía que, sin importar cuánto doliera, había alguien aquí que lo ayudaría a sufrir. Y ahora ya no le hicieron sufrir en absoluto. No podía olvidar las cicatrices que le habían dejado, pero eso era todo, cicatrices. Una vez que por fin pudo mirar a su pasado a los ojos, otros recuerdos habían comenzado a resonar completamente diferentes. Eran cálidos y nostálgicos, algo que no había podido sentir durante más de una década. Dentro de ellos, había un hombre que se sentía familiar y extraño a la vez. Después de haber estado ausente durante tanto tiempo, estaba allí con él nuevamente. A veces, era como si pudiera ver a su padre frente a él, y eso lo hacía de lágrimas llenas de felicidad y tristeza. Su sonrisa, sus grandes manos, su presencia reconfortante. Gracias al bálsamo de aquellos recuerdos, las cicatrices ya no le dolían en absoluto. Podía aceptar tanto los recuerdos dolorosos como los alegres, como un todo. Esta era la vida de Walt de todos aquellos años, reavivada en su corazón. Entonces, ¿quién era él al final? Había pasado mucho tiempo preguntándoselo, pero al final había llegado a una respuesta estúpidamente simple. El Ewald de su infancia. El Ewald nacido en un campo de batalla. Y él, el Ewald que llevaba las cicatrices de ambos, pero que también recordaba su felicidad. Al final, él era solo Ewald. Era una respuesta tan simple a la que llegar, algo por lo que valía la pena perder el sueño. Pero para él, era algo muy preciado. Por una vez, finalmente había logrado encontrar una respuesta con la que estaba contento después de esforzarse. Mientras pensaba en ello, las comisuras de su boca se estiraron naturalmente. ¡Ah! Un jadeo repentino escapó de la boca de Brynhilde. ¿Qué ocurre? No, lo siento, es solo que... Se sonrojó un poco. Fue muy inesperado. ¿Qué fue? Tu sonrisa. Fue entonces cuando él también se dio cuenta y se sorprendió tanto como ella. Ah, estoy sonriendo. Incluso ahora, tu rostro sigue tan inexpresivo, dijo mientras se acercaba más, como si su sonrisa fuera algo digno de admirar. No tengo memoria muscular para expresar mis emociones. Y, en efecto, ahora que había notado ese extraño suceso, la sonrisa se desvaneció. Pero estoy haciendo ejercicio, es extraño oír eso, dijo, pero eso la hizo sonreír un poco. Nunca había oído hablar de alguien que practicara hacer muecas. Estoy progresando, y para demostrarlo esbozó una sonrisa lo mejor que pudo. Y tal como resultó, tal vez demasiado bien. Pareces trastornada cuando sonríes así de amplio, se tapó la boca con la mano, probablemente para contener la risa. ¿Sí? Pero me alegra ver que estás entusiasmado con esto. Su expresión rápidamente se tornó un poco amarga. Ojalá estuvieras haciendo esto en casa en lugar de aquí. ¿Todavía estás enojado porque vine? ¿Por qué habría cambiado eso? Lo miró acusadoramente.
Te he dicho una y otra vez que no tienes por qué estar aquí, pero también dijiste que podía irme si me recuperaba por completo. Y me recuperé por completo. Lo sé, has mejorado tanto que ni siquiera puedo negarlo, pero, hizo un puchero. No tienes que sentirte obligada a participar solo porque eso es todo lo que has conocido. Ah, cierto, en cuanto a eso, ese ya no es el caso. ¿Eh? Ella levantó las cejas. He pensado mucho en ello. En lo que me gustaría hacer después de la guerra del Santo Grial. Y... escuchó atentamente. Y no lo sé. Bueno, supongo que tomar una decisión tan pronto es un poco apresurado. No obstante, parecía decepcionada por el suspenso desperdiciado. Por desgracia, no había mucho que hacer. Incluso si hubiera decidido que era hora de dejar su vida como mago independiente, no tenía la menor idea de qué podría hacer en su luz. Podría adaptarse a un estilo de vida más tranquilo, también era un problema en sí mismo. No he decidido nada, pero se me ha ocurrido algo. Cerró los ojos y se cruzó de brazos, intentando recordar lo mejor posible esa epifanía. En lugar de ver la lucha como lo único que puedo hacer, también puedo pensar en ella como algo en lo que soy realmente bueno. Como un talento, podríamos decir. ¿Y qué cambia eso exactamente? Él abrió los ojos y la miró. No estoy aquí porque quiera luchar a toda costa, quiero ayudarte y para ello utilizaré todo mi talento. Como sé luchar mejor que nadie, lucharé por ti. Yo soy la que debería estar luchando. Insistió mientras ponía los puños en las caderas. Eres mi maestro, es parte de tu rol mantenerte a salvo. Pero si no hago nada, sentiré que no te estoy pagando. No te pedí que me pagaras nada. Lo sé, lo hago porque quiero. Sinceramente, incluso si logramos conseguir el Grial, no parece que sea comparable a lo que has hecho por mí. Ewald, suspiró. Esto ya es más de lo que se supone que deben recibir los muertos. Además, lo hago porque te amo. Al oírlo decir eso con una expresión completamente seria, Brynhildur se sobresaltó de la sorpresa. Y no fue la única. Michael, que estaba sentado al otro extremo de la habitación y no escucharlos, estaba bebiendo café en ese momento. Se atragantó y accidentalmente se salpicó el café por toda la cara, antes de toser un poco más. Pero Ewald y Brynhildur no le prestaron atención. Sus mejillas se sonrojaron y parpadeó repetidamente. Eso es algo en lo que yo también he estado pensando, continuó. Cuando dije antes que te amo, estaba muy confundido, así que me pregunté qué sentía realmente. Pero llegué a conclusión de que realmente te amo más que a cualquier otra cosa en el mundo. Por favor no digas esas cosas con esa cara seria, dijo mientras escondía la suya detrás de sus manos. Ewald no se sentía ni un poco avergonzado, en parte porque no había abandonado por completo su forma pragmática de decir las cosas. No era como si nunca hubieran hablado de antes, y no le importaba mucho lo que los espectadores, en este caso, un hombre de mediana edad que los miraba con demasiado entusiasmo, pudieran pensar. Después de darse cuenta de lo mucho que ella significaba para él y de lo fácil que era perderla, quiso ser honesto. Pero en el fondo de su corazón, esperaba que ella pudiera quedarse con él incluso cuando todo hubiera terminado. Eso era de lo único que estaba seguro sobre su futuro. Y por esa misma razón, había algo que quería saber. Lancer, ¿me amas? Su reacción fue aún más violenta que antes. Prácticamente saltó del suelo, a pesar de que estaba sentada. ¿Qué eso es? Espera, supongo que no debería decirlo así, se corrigió. Más bien, ¿qué sientes por mí? Es lo mismo. Ella realmente flotó desde el suelo antes de convertirse en espiritual. Lo pensaré más tarde. Y luego ya no dijo nada más. Ewald se quedó realmente desconcertado por esa reacción. No creía que fuera algo que ameritara tanto alboroto. ¿O sí? ¿Estaba volviendo a ignorar algo? Eso era duro, y ahora estaba él, además de Michael, que lo miraba con ojos cómplices. Sin embargo, Ewald no entendía realmente qué se suponía que significaban su mirada y su sonrisa. ¿No somos atrevidos? Le dijo el mago de mediana edad al freelance. Estamos. Para ser sincero, Ewald estaba un poco decepcionado. No lo habían rechazado, pero aún no tenía una respuesta. Tal vez fuera inútil después de todo. Como ella quería rechazar los sentimientos por completo, tal vez odiaba que él siquiera mencionara el tema. Aún así, había esperado escucharlo de ella. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo en el que guardaba el reloj de bolsillo, pero sacó algo más. Era un anillo de oro, el catalizador que había usado para convocar a Brynhildur. Andvaraneut. Si las cosas siguen como están, esa es la única parte de ella que permanecerá conmigo, tierra, porque fuiste esculpida en arcilla, agua, porque tus pensamientos son un abismo, viento, porque respiras el aire de los vivos,
Fuego, ¿por qué tu vela arde siempre brillante cuando cierras los ojos, la luna cuando abres los ojos, el sol surgir de la tierra, surgir del agua, surgen del viento, surgir del fuego, surgir, surgir, surgir? Meleneuet. En el centro del círculo yacía una figura humana. Al principio, sus rasgos no estaban definidos, solo era una escultura hecha con grumos de éter que formaba una forma humanoide. A medida que avanzaba el encantamiento, el espacio dentro del círculo se llenaba de vapor y chispas, y la marioneta adquiría rasgos cada vez más detallados. No solo eso, sino que también se llenaba de vida. Con el tiempo, su pecho subía y bajaba. Surgir. Meleneuet. Víctor Basilia se encontraba en el sótano de su mansión, en una habitación blanca que tenía como único fin este ritual. El gran tamaño del círculo mágico dibujado en el medio, que ocupaba casi un tercio del espacio disponible, así como la impresionante longitud de su encantamiento, indicaban que no se trataba de un ritual común ni corriente. Lo que una vez sido una marioneta de arcilla se había convertido poco a poco en un ser humano genuino, o al menos podía confundirse con uno. Si algo pudiera dar una pista sobre su verdadera naturaleza, sería el hecho de que su apariencia era exactamente la misma que la de Víctor, hasta el más mínimo detalle. No era que el mago se viera obligado a dar su propio rostro y rasgos a lo que creaba, pero era una especie de tradición en la familia Basilia. Por un lado, tenía el aspecto práctico de crear dobles de cuerpo, que eran muy útiles para los magos. También tenía algo de aspecto simbólico. Las marionetas hechas por el jefe de la familia Basilia estaban destinadas a ser extensión de su propio cuerpo, en más de un sentido. Sin embargo, la verdadera razón por la que Víctor prefería darles forma a su imagen era porque no se molestaba en hacer otra cosa. Por muy humanos que parecieran, un títere estaba destinado a ser una persona por sí mismo. Al final, los únicos que se habían molestado en darles apariencias individuales habían sido los Basilia con vena artística. Este ritual de creación de cuerpos era solo un atisbo de lo que la hechicería de la familia Basilia podía hacer, pero era, no obstante, una de sus marcas registradas. Las marionetas creadas no eran como los golems, aunque los pasos iniciales seguían una lógica similar. En todo caso, eran más comparables a los homúnculos, pero estos últimos se hacían siguiendo un proceso completamente diferente. Al final del día, no había una comparación verdaderamente adecuada. Esas marionetas de arcilla tenían muchos siglos de historia detrás de su fabricación, por lo que se erguían como una singularidad dentro de las formas de vida artificiales. Y como eran tan especiales, también requerían mucho más trabajo. Normalmente, un ritual de esta escala no podía ser realizado por una sola persona, pero Víctor era una excepción a esta regla. Esto se debía a que, a pesar de estar solo, no era la única persona que participaba en él. Alrededor del círculo, muchas figuras estaban de pie dentro de un círculo, pero alguien se fijaba más de cerca, notaría que varias de esas figuras tenían un parecido asombroso con la marioneta que estaba acostada en el círculo y, por cierto, con el propio Víctor. Todas esas marionetas eran parte de su cuerpo, pero podían cumplir los roles de un ritual como si fueran entidades separadas. Dicho esto, no todas se parecían a él. Algunas de él habían sido creadas por sus predecesores y se habían transmitido de generación en generación, por así decirlo. Por lo general, las marionetas de arcilla morían y se marchitaban o que su creador fallecía, pero en alguna ocasión sobrevivían, aunque perdían muchas de sus habilidades. Víctor generalmente las dejaba acumular polvo y solo las sacaba para hacer sus rituales. Y, en efecto, una vez que la luz que emanaba del círculo mágico se apagó y el ritual terminó, los títeres que no se parecían a él se desplomaron sin vida, como si alguien hubiera cogido sus hilos. Entonces, por el contrario, el títere recién hecho se incorporó mecánicamente y miró a su amo. Cuando Víctor se acercó a él, se puso de pie con patas temblorosas y lo enfrentó. Aceptable. Después de una rápida comprobación, consideró que el resultado era satisfactorio, aunque no estaba especialmente entusiasmado con él. Pero todavía falta mucho que sea perfectamente utilizable. Uno de los títeres que estaban de pie alrededor del círculo se acercó a su señal, sosteniendo un cambio de ropa en sus brazos. Dado que tenían la misma apariencia que él, sería indecente dejarlos caminar desnudos. Aunque no caminarían mucho, y especialmente no este. Después de todo, si todo lo que hizo el ritual fue crear un mero títere, sería un legado ridículo para una familia tan antigua como la suya.
Con el tiempo, maduraron y se volvieron más fuertes a través de la manipulación de la carne en la que los Basilia se especializa. Le llevará al menos unos cuantos años. Víctor frunció el ceño y se dio la vuelta para salir del sótano mientras sus marionetas se encargaban de limpiar. Parte de la razón detrás de su descontento era que esta marioneta recién hecha había sido hecha para reemplazar a la que había sido destruida por Aleister Crowley. Dado que su función había sido proteger el fragmento del Grial, Víctor se había asegurado de usar una de sus mejores marionetas. Le habría ido mejor contra cualquier otra persona que no fue detestable mago renegado, pero las cosas eran lo que eran. ¿Qué importa si recogen los fragmentos? Ninguno de ellos entiende nada, eso era lo que se decía a sí mismo para consolarse. La verdad es que había algo de ira en sus palabras dirigidas a nadie en particular, aparte de esta situación absurda. Si tan solo no hubiera ocurrido un accidente tan estúpido, no tendría que lidiar con esto de manera tan indirecta, pero ya había pasado un año desde que se quejó de esas cosas. Después de cruzar la puerta y regresar a su mansión, su siguiente destino era su estudio. No tenía ningún trabajo a hacer. En todo caso, esta vez todo lo que tenía que hacer era esperar y observar. Había recibido confirmación de sus secuaces de que todos los maestros y sirvientes de rojo se ha ido esa mañana. Pasarían unos días hasta que comenzara el enfrentamiento. Entonces tendría que estar muy atento. Esta tercera ronda, por Dios, odiaba llamarla así, sería muy diferente de las dos anteriores. Había una variedad vertiginosa de razones para ello, pero en lo que a Víctor respectaba, que importaba era la ubicación y la intención detrás de ella. Tendría que ser ciego, sordo y mudo para no darse cuenta de que Ruler estaba tratando de imponer la eliminación de Ipedilefei. No es que a Víctor le importara lo más mínimo lo que pudiera pasarle a ese hombre, y de hecho se regocijaría una vez que el mundo se deshiciera de él. Pero Pedilefei pertenecía a esta categoría particular de magos que eran tan desagradables y astutos como impredecibles. Cualquiera que fuera el resultado, alguien tendría que recoger los pedazos y Víctor pretendía ser ese alguien. Pedilefei puede hacer todo lo que quiera, no podrá salir del lío en el que se ha metido. Lo único que importaba era que Archer Red sobreviviera. Pero en el caso de que muriera, e incluso si Assassin Red también fuera eliminado, Víctor tampoco se quedaba sin opciones. Los sirvientes eran herramientas, y una vez que una herramienta se rompía, todo lo que necesitabas hacer era agarrar otra. Cualquiera serviría, aunque si tuviera que él preferiría encargarse de uno de los Argas, o de ese detestable mago independiente que habían reclutado contra toda lógica. Mientras se perdía en esos pensamientos, Víctor escuchó un golpe en la puerta. «Pase», ordenó secamente. Una criada entró, empujando un camino delante de ella. Había pasado tanto tiempo en el sótano que no se había dado cuenta de que se había saltado el almuerzo y que era la Orte. No podía disfrutar de este último tanto como antes porque le recordaba mucho a cierta persona, pero no iba a descartar esa parte de su educación por culpa de un idiota. Después de dejar el juego de té sobre el escritorio sin decir palabra, la criada dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera irse, él la llamó. «¿Cómo está la Dile?» «Ella no ha salido de su habitación, señor. Pero todavía está allí». «Muy bien». Una vez que obtuvo su respuesta, dejó de prestarle atención a la criada. En realidad, estaba sorprendido de que nada le hubiera sucedido a la Dile, a pesar de su orden de que se quedara en la mansión. Debido a lo entrometido que era Archer Red, había esperado que ella intentara algo como arrebatarle a su maestro. Mientras ella esté a salvo aquí, ustedes pueden sembrar la destrucción y matarse entre sí, por lo que a mí respecta. Sí, cuanto más rápido termine, mejor. ¿Por qué peleó? Ya era muy consciente de sus propios defectos y, aunque no se hubiera dado cuenta, a la gente le encantaba recordárselos. Sin embargo, no maldecía su propia debilidad. Ya no es niño. Había luchado y librado esa batalla hasta el cansancio, así que ahora lo mínimo que podía hacer era recoger sus propios pedazos y acabar con ella él mismo. Se acercaba el momento. Iba a darle una conclusión adecuada, de una forma u otra. ¿Por qué peleó? Era muy fácil quedar reducido a la nada, y esa era una eventualidad a la que todos tenían que enfrentarse un día u otro. Pero mientras estuvieran vivos, sus vidas no carecían de sentido. Si él no tenía nada que buscar para sí mismo, aún quería encontrarle sentido a salvar a otros. No era un mesías y tenía que elegir sus batallas. Pero, pasar a lo que pasara permitiría que esas vidas fueran en vano. Se acercaba el momento. ¿Cuánto tiempo tendría que blandir el escudo hasta que se le concediera su deseo? ¿Por qué ella peleó? Una batalla era una batalla. Sin una razón, no era más que una cáscara vacía.
No pondría excusas, no culparía a los demás y no rehuiría su castigo. Sin embargo, quería darle un significado al menos una vez en su vida. No podía hacer nada por sí misma, pero si podía conceder el deseo de otra persona y enmendarlo, entonces esa fuerza no sería en vano. Se acercaba el momento. Su vela soportaría la lluvia y el viento, y se apagaría cuando estuviera destinado a hacerlo. ¿Por qué ella peleó? Francamente, ni ella misma lo sabía. Como no había nada que pudiera agarrar con la mano, prefería quemarlo todo hasta convertirlo en cenizas, aunque eso fuera una satisfacción efímera. ¿Qué podía hacer con esos sentimientos, aparte de destruirlos? Toda la suerte del mundo valía lo mismo que el barro cuando lo único que hacía era lastimarla una y otra, nada importaba, entonces no tenía por qué serlo. El momento se acercaba, cada paso del camino pisaba un terreno inestable, e incluso en su ceguera podía sentir la sombra de una duda que se cernía sobre su cabeza. ¿Por qué ella peleó? Cuando la descartaban, lo único que le quedaba era su orgullo. Y así, se lamía sus propias heridas, se ponía de pie y miraba al resto del mundo con desafío. Cuando estuviera rugía con el doble de confianza. Cuando tomara lo que quisiera, no se contuviera y demuéstrelo. Al final, su vida solo tenía sentido mientras la descartaran, pero no le importaba mientras su fuego estuviera encendido. Se acercaba el momento. Cuantas más heridas sufriera, con más fiereza avanzaría. ¿Por qué peleó? No había ninguna razón. No tenía intención de luchar y, mientras le dijeran lo que tenía que hacer, lo haría sin pensarlo demasiado. No estaba seguro de si tener una razón lo haría mejor en ese momento. Pero, aún así, lucharía. Así como no podía evitar que el aire entrara en sus pulmones, así como la rueda del tiempo giraba sin él, incluso sin una razón, su seguiría funcionando y, por lo tanto, se aferraría a la vida que le quedara en su interior. Se acercaba el momento, pero el momento de qué. ¿Por qué peleó? Para ser honesto, no había una razón en particular. Para empezar, no quería pelear y herir a otros. Pero, sin importar que, no quería estar solo. Sin importar que, no quería quedar margen. Sin importar que, no quería ser odiado. Y si tal vez, solo tal vez, alguien en algún lugar se interesara por escuchar lo que tenía que decir, deseaba que todos pudieran ser felices. Se acercaba el momento, pero ¿cómo podría mantenerse firme cuando no había terreno sobre el cual pararse? ¿Por qué ella peleó? Nunca había sido realmente ambiciosa, sino todo lo contrario. Había renunciado a todo y había decidido conformarse con ello. Pero como una molesta chispa de esperanza había su aparición en su interior, quería ir a por ella con todas sus fuerzas. No era justo y ella no era ninguna heroína, pero el ardiente deseo de vivir del corazón superaba todo lo que la mente pudiera tener que decir. El momento se acercaba. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, así que no se pondría guantes y lucharía por su derecho de nacimiento. ¿Por qué peleó? Fue realmente muy divertido. El momento se acercaba. 1000 trompetas sonando, 1000 luces brillando, 1000 espadas chocando y un cielo que muy bien podría derrumbarse sobre sus cabezas. El momento se acercaba. Solo quedan unos pocos cabellos blancos. Aleister Crowley miraba hacia abajo mientras su paciente se acostaba en su cama. Los ojos de Anastasia estaban desenfocados y sus respuestas eran vagas, por lo que tuvo que preguntarse si ella realmente estaba consciente de su presencia. Su respiración también era un poco irregular. Su estado era mucho peor que el día anterior. Había predicho pero su enfermedad estaba progresando incluso más rápido de lo que esperaba. Eso no significaba que se sintiera especialmente mal por ella. En realidad, él no era su cuidador y ella no era realmente su paciente. Esto último implicaría que tenía alguna forma de tratarla, pero todo lo que podía hacer era aliviar el dolor. La muerte de un ser humano no era un suceso demasiado trágico en lo que a él respectaba. De hecho, era algo que tenía que suceder un día u otro. Una vez que el cuerpo dejaba de funcionar, el alma se desvanecía y regresaba al ciclo de reencarnación y muerte. Pero tampoco creía que hubiera consuelo en esa idea. Solo una pequeña parte del alma pasaba de una vida a otra, lo que significaba que en la siguiente encarnación era una persona completamente diferente, mientras que tú estabas muerto para siempre. Aleister tampoco se sentía muy triste por eso. Se podría decir que era parcial, debido a su condición de ser heroico, pero no había sido mucho más empático cuando estaba vivo. Si la vida era un experimento, entonces el mundo en el que vivían era una jaula y todos los seres vivos eran conejillos de indias. Que ese hecho causara depresión o excitación era elección personal, y él había tomado la suya. Pero ¿qué pasa con la muchacha que ya se encuentra en su lecho de muerte? Me temo que mi pronóstico necesita una revisión.
Considerando el estado actual de tu cuerpo, ser optimista parece descartable. A menos que ocurra otro milagro, tu nueva vida ha seguido su curso antes del final de la Guerra del Santo Grial, dijo con total naturalidad y sin ningún reparo en su voz, como si estuviera leyendo el periódico. Tu destino está en piedra. ¿Qué opinas al respecto? Sus labios temblaron pero su voz no salió. ¿Odias este mundo? Hizo falta mucho esfuerzo y pura suerte para concederte esta segunda vida, y ni siquiera se te permite disfrutarla. Ah. Si crees que todo el mundo tiene derecho a la vida, entonces te han robado ese derecho 2 veces. Si este mundo hubiera sido un poco más misericordioso, las cosas podrían haber sido diferentes. Evan, ¿lo había escuchado siquiera? Lo siento, incluso ahora estás pensando en otra persona en lugar de en ti mismo. ¿Tienes miedo de morir completamente solo? En ese momento, él estaba bastante meditando por su cuenta. No tenía sentido esperar una respuesta de ella, así que simplemente procedió a curarla lo mejor que pudo. Su respiro se estabilizó y su rostro finalmente se relajó. Parecía que ahora estaba durmiendo pacíficamente, pero esa era una impresión engañosa. Dudaba mucho que ella pudiera moverse absoluto sin su tratamiento, y este último era solo temporal cada vez. Si tu mente logra aclararse antes de tu prematuro final, me encantaría escuchar tu opinión. Dejando esas palabras flotando en el aire, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Sinceramente, aunque su destino final no le afectara, no podía evitar sentirse fascinado por la existencia de Anastasia en general. El mero hecho de que ella estuviera respirando y contra de las leyes naturales del mundo. Solo podía considerarlo una victoria para el hombre. Desafiar al mundo y doblegarlo a su voluntad, fue una idea exquisita. No se había sentido tan eufórico desde la epifanía que había tenido hacía mucho tiempo. En otras circunstancias, le habría encantado estudiarla con más detalle, pero sería de mal molestar a una dama, y mucho menos a 2 damas. Además, era un hombre muy ocupado. Iván le había hecho una petición. Ese hombre, que normalmente no le pedía nada a nadie, de repente le había encargado varios núcleos de golem. Sin duda, Aleister era un gran conocedor de la cábala y podía construir un ejército similar al que había creado en el Himalaya. Pero, ¿qué podría estar planeando exactamente ese hombre para pedir solo los núcleos? Pero cuando salió de la habitación de Anastasia, Aleister se encontró con una visión extraña. Ganelón, que estaba haciendo guardia para su maestro, había atrapado a alguien. Ah, me alegro de verte por fin. Y no era otro que Naraku, a quien levantaban del cuello. Aunque sus pies no tocaban el suelo, estaba sereno como siempre y se ajustó las gafas. Quería hablar contigo. Quien quiera conocer al rey debe obtener primero una audiencia. Hasta los canallas lo saben, gruñó Ganelón. Me sorprende que hayas logrado encontrarme. Aleister tuvo que admitir que el adolescente era la última persona con la que esperaba encontrarse aquí. Y me sorprende aún que hayas venido a mí precisamente. Admito que no hemos pasado mucho tiempo juntos. Naraku se ajustó las gafas. Pero hoy es una excepción, a la luz de los acontecimientos recientes. ¿Y a qué se debe esa excepción? Aleister nunca se aburría de lo caprichosos que podían ser los pasajeros del arca. No soy exactamente libre, pero al menos soy todo oídos. La expresión de Naraku se volvió sombría. Tengo una petición.